Guiones y guionistas, capítulo 97. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del intrigante mundo de los guionistas y el misterioso arte de los guiones. Hoy volvemos a nuestra cita mensual con vuestras preguntas como protagonistas. Preguntas que me llegan por todos los medios posibles. Por Facebook, por iVoox, por YouTube, por mail. Bueno, ya sabéis que yo las voy recogiendo y cada mes os las contesto en el podcast por si os puede ayudar a alguien más, no solo a la persona que también normalmente se las suelo contestar por mail o por donde me llegue. Os animo a seguir enviándomelas que yo contesto todas. Hoy tocan las preguntas de mayo, pero antes recordaros que continuamos fomentando y desarrollando vuestra imaginación con el curso de creatividad online. Y hoy en la clase vamos a ver un vídeo tutorial sobre una web llamada Plot Generator, que nos ayuda cuando estamos bloqueados porque tiene varios generadores, entre ellos generadores de tramas y generadores de personajes. Ya veréis los que estáis suscritos que puede resultar muy útil en algunas situaciones donde uno, pues necesita de repente una ayudita creativa, ¿no? Con rapidez. Bueno, pues vas ahí a la página y te puede dar hasta un nombre de persona, hasta una trama o hasta algunas características de un personaje. Y os recuerdo que si estáis pensando en apuntaros a los cursos de la plataforma, estamos de oferta. Como estamos en el episodio 97 hasta el episodio 100, los que se suscriban a los cursos tienen un regalo. Pueden elegir entre el planner de guión para organizar y planificar sus guiones, el planner de personajes para desarrollar los personajes de sus historias y el generador de historias para crear sus historias originales a partir de los argumentos de las 100 películas más famosas de la historia. No desaprovechéis la oferta porque cuando lleguemos al capítulo 100 caducará. Yo una vez que os suscribís, bueno, por ejemplo ayer se suscribió uno, bueno, pues yo directamente cuando se hace activa la suscripción, yo le envío un mail preguntando cuál de los 3 regalos quieres y a partir de ahí se lo envío para que se lo descargue. Y ahora sí vamos hacia las preguntas y respuestas del guión del mes de mayo. La primera nos viene de Colombia y el autor es Juan Rodríguez y dice así: Buen día, señor David Escubero. Saludos desde Colombia. Bueno, Escubero ha unido mis 2 apellidos, Esteban Cubero, ¿no? Y ha creado un apellido nuevo que se llama Escubero. Bueno, recuerdo que Esteban es apellido, mi primer apellido, aunque bueno, aquí en Uruguay se piensa que es nombre, pero bueno, es apellido. Y ahora sí leo el mail de Juan. Yo soy nuevo en esto de los guiones, series, películas y todo lo que atañe al mundo del cine y la televisión. Por tanto, todos sus podcasts me han sido de mucha utilidad y me han guiado poco a poco para desarrollar el guión de la historia que he escrito. Por todo esto quisiera hacerle 2 preguntas. Primera, ¿podría usted echarle un vistazo y, por qué no, una valoración del guión del piloto de la serie animada en 2D en la que estoy trabajando? Y segunda, quiero contratar a un freelancer para el diseño de los personajes. Para este proceso, él me solicita datos de la serie. ¿Cómo hago para que éste no me plagie la idea? Gracias por atención y pronta respuesta, Juan. Bueno, Juan, es un placer que me escribas. Y bueno, sobre la primera pregunta, sí, por supuesto que puedo leer tu proyecto y hacer una valoración profesional de él. Porque, bueno, pues para eso tengo un servicio de consultoría que incluye precisamente eso. Hay diferentes niveles de análisis según lo que tú necesitas. Y bueno, te pongo aquí el enlace y lo miras directamente. Y bueno, lo bueno es que se contratan y pagan directamente en la web y después recibes el análisis profesional en 1 o 2 semanas según el tipo de análisis, ya que hay análisis que se hacen que son más más cortos, y entonces te llega en 1 semana, y otro que son 2 semanas porque es un análisis mucho más profundo. Y eso, bueno, también cualquiera que tenga curiosidad podéis mirarlo. Y esto realmente, de vez en cuando me llega alguien como pidiendo alguna opinión oye, ¿me puedo leer esto? ¿Me puedo leer lo otro? Y yo realmente al final lo remito siempre a los servicios profesionales porque realmente mirarte algo así por encima y dar un comentario, eso, no sé, para eso realmente ya tenéis amigos, familiares que se miran y os dan comentarios. Con lo cual, para que os sea útil un comentario mío, yo realmente lo que tengo que hacer es leérmelo bien.
dedicar tiempo para leerlo, para reflexionar y para redactar un comentario y daros realmente una respuesta profesional, porque si estáis consultando conmigo es lo que necesitáis, un consultorio, o sea, el a ver qué tal, qué te parece esta idea, pues para eso ya tenéis a amigos, a compañeros de trabajo. Y yo realmente, obviamente, si le voy a dedicar un tiempo a leer eso con detenimiento, a pensar una respuesta y a redactarla, bueno, pues para eso están los servicios profesionales. Por eso realmente os remito ahí, ¿no? Porque si no, además también, si os imagináis con todos los que me enviáis, oye, ¿qué opinas de esto o lo otro? Pues tampoco tendría tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Y bueno, pues que caramba, que para eso están los servicios. Y sobre lo segundo, es normal que te pida los datos para desarrollar los personajes, ¿no? Porque él los necesita. Y realmente si tú contratas a un profesional, tienes que confiar en él. Tienes que confiar en él, que tú le vas a dar los datos y él va a desarrollar los personajes, porque es así como se trabaja. Eso sí, hay dos formas como de cubrirte un poco, sobre todo porque también si estás empezando es normal que al principio cuando uno empieza siempre está pensando un poquito que le pueden robar las ideas, ¿no? Eso ya con el tiempo, bueno, pues uno ya es menos desconfiado, pero bueno, como es un sentimiento legítimo, ser desconfiado, está bien cubrirse las espaldas, ¿no? Y para eso hay dos opciones. La primera de ellas es registrar el proyecto. Eso no es que te lo impida copiarlo, pero sí que lo que va a hacer es que si te copia la idea, tú luego le vas a poder denunciar, ¿no? Y vas a poder demostrar, junto con los mails que has intercambiado con él y el registro, que la idea es tuya, ¿no? Porque, bueno, realmente uno no puede impedir que alguien te copie, ¿no? Alguien lo ve y, bueno, pues tú llega el otro y va y lo copia. Tú no puedes estar ahí en su computadora para impedírselo. Pero sí que una vez que te copias y eso llega a algún lado, tú sí le puedes denunciar y demostrar que era tuya la idea. Y sobre todo no una idea, que ya sabemos que las ideas no se pueden registrar, sino lo que es un desarrollo de personajes, que es un poco lo que me imagino que tú has hecho en tu proyecto, ¿no? Y bueno, para registrarlo ya hice un podcast, te remito a él, dejo aquí el link, sobre el registro intelectual. Bueno, pues cada uno, dependiendo de la ciudad donde vivas, vas a tener registros físicos para hacerlos. Y bueno, por internet también puedes registrarlo, como cuento allí en algunos sistemas privados de registro, que también valen a nivel judicial, y bueno, uno de ellos es el de safecreative.org, en el cual vas a poder registrarlo si quieres, ¿no? Y claro, una vez que tú, si primero lo registras, cuando le envías los datos al compañero que dibujante, bueno, pues le dices que está registrado, que pones el registro y ya está, y ya con eso más o menos te quedarás más tranquilo. Y la otra de las opciones, que es algo de lo cual nunca he hablado en este podcast, pero es algo muy interesante y que os aconsejo que escuchéis todos, es que los dos firméis un documento de confidencialidad. Ya diréis, ¿qué es eso de un acuerdo de confidencialidad? Bueno, es algo que realmente existe en el mundo de los negocios, existe mucho en el mundo de las startups, ¿no? Tengo una idea de negocio, tengo tal, y se la vas a contar a alguien y bueno, puedes hacer un acuerdo de confidencialidad, que es una buena solución para proteger la idea o la información de una empresa o incluso tuyo de un creador. Este tipo de acuerdos tienen como objetivo asegurar que las dos partes pues, van a guardar silencio, van a ser celosas de la información que se usa y que no van a utilizar cierta información considerada confidencial por las dos personas que están pactando, ¿no? Hay como dos tipos de acuerdos de confidencialidad, el unilateral y el mutuo. El unilateral es el que, bueno, hay un titular de la información, en este caso serías tú, Juan, el que sería la parte divulgante, o sea, la que va a dar la información. Entonces, bueno, tú le vas a transmitir de forma unilateral a la otra parte, que es como se conoce normalmente como la parte receptora, le vas a dar una información. En este caso le vas a decir, pues, tu Biblia de personajes, tu Biblia y todas tus ideas. Bueno, pues entonces la otra persona, con el acuerdo de confidencialidad, se compromete a no revelarla ni a utilizarla por su propio lucro y con fines de competencia. De esto del acuerdo de confidencialidad, no sé si recordáis, hablé en el de consejos para guionistas, ¿no? Los consejos que nos daba Alba. Ahí fue la primera vez que lo mencioné en el podcast y ahora, bueno, pues estoy un poquito como redondeando con esta pregunta lo del otro día. Y por el otro lado, el acuerdo mutuo es cuando juntáis dos partes donde vais a intercambiar información y las dos partes vais a divulgar vuestra información y va a ser parte receptora al mismo tiempo. Tú imagínate que te juntas con otro guionista, cada uno tiene una idea de una serie y los dos os juntáis como para desarrollar la historia y bueno, pues decidís firmar este acuerdo de confidencialidad entre los dos para que ninguno de los dos robe ideas al otro, ¿no? O alguna cosa así. Bueno, pues esto sería un poco lo que es el acuerdo de confidencialidad. Claro, a un nivel
mira, si es la primera cosa que estás escribiendo y tú no eres un guionista profesional, tampoco, porque lo más recomendable es hablar con un abogado. Pero claro, no te digo yo que vayas con tu idea de serie, que te pagues un abogado, que te haga un acuerdo de confidencialidad y todo esto. Pero bueno, lo que puedes hacer, la forma más sencilla es buscar, en Internet hay muchos acuerdos de confidencialidad. Hay muchos que buscáis acuerdo de confidencialidad, te aparecen muchísimos modelos de todo tipo, ¿no? A nivel empresa grande, más pequeños, algunos súper complicados, otros más sencillos. Bueno, yo he estado ojeando varios y os pongo el enlace a uno que, bueno, me pareció válido y sobre todo porque es muy sencillo, son solo 2 páginas y claro, lo único que tenéis que hacer es bajaros el archivo y cambiar los nombres del contrato, que poner ahí los de las personas que lo hicieron y poner los vuestros. Os dejo el link para que os lo bajéis. Pero bueno, yo de todas formas también, yo sé que es algo que todos los guionistas noveles, como yo también he pasado por ello, como estamos como siempre muy obsesionados con que no nos roben nuestras ideas. También son las primeras cosas que empezamos a hacer y como que de repente uno siente pavor en que a alguien de repente le vayan a robar su idea, ¿no? Yo os invito a relajaros un poco y, bueno, ¿que tienes un poquito de duda? Bueno, pues intenta hacer un acuerdo de confidencialidad con la otra persona. Pero, por otro lado, es normal que la otra persona te diga, dame, si quieres que te desarrollen los personajes, dime qué personajes son para poder desarrollarlo. O sea, es que si no, no va a poder desarrollarlo. Pero bueno, pues eso, como que hay que confiar en el compañero, ¿no? En el compañero que va a desarrollar tus personajes. La segunda pregunta es de Abelardo, que dice, buen día, David. Una consulta, he terminado un guión de serie para televisión y quiero venderlo en Hollywood, pero desconozco los pasos a seguir, si es con un agente o directamente a los estudios. Para mi pesar, Amazon Studios acaba de cerrar una convocatoria hace unos días donde aceptaba guiones, pero ya no es posible subir el guión, por terminar la fecha. ¿Alguna sugerencia? Me pregunta Abelardo. Bueno, yo vender un guión en Hollywood, ole, sí señor. Pero bueno, está bien, hay que apuntar alto, ¿no? Para poder llegar a los sitios. Yo desconozco, yo nunca he vendido un guión a Hollywood y desconozco el proceso. Sí que, bueno, por una cosa que voy a comentaros ahora de Netflix, y no sé si recordáis en el podcast que hice sobre Writers Room, Objetivo Writers Room, que comenté el libro de los 2 guionistas españolas que fueron a Hollywood, ahí un día hablé del calendario de producción de series de Estados Unidos. Y ahí nos hablaban un poquito de cómo es el proceso. Los que no lo hayáis visto, bueno, voy a apuntármelo, os dejo el link. Y dentro de ese calendario de desarrollo de las series, empezaba siempre con un development season, ¿no? Un poco la temporada de desarrollo que iba de julio a octubre y noviembre, y es cuando los jugadores activos, que ahí son los guionistas, los agentes, los estudios y las productoras, es cuando hacían el pitch a las cadenas y a las productoras que iban escuchando y recibiendo proyectos. Y ahí es cuando había que tener pues la Biblia, el piloto y todo. Claro, en esa fase, me imagino que es ahí donde se accede, donde se llega a ellos, ¿no? Y tendrías que llegar, yo creo que vía o a un agente, si encuentras un agente, que eso te facilitaría todo, porque la gente ya sabe cómo hacerlo, cómo moverlo, y él sabe a quién preguntar. Los agentes además tienen ya como contacto directo con las productoras y con los estudios. Eso sería para mí obviamente lo ideal. Tampoco sé si es sencillo. Y si no, directamente intentar contactar con alguna productora. Hay que ver, claro, el tema de las productoras, bueno, es lanzarse a escribir. El consejo que siempre yo doy es, bueno, pues según la serie que tú hagas, busca alguna productora que haga cosas parecidas para ponerte en contacto con ella. Y bueno, pues a partir de ahí poner en contacto y preguntarles también si ellos reciben proyectos o no, porque hay gente que recibe proyectos y gente que no recibe proyectos. Y si tú se lo envías a 20, a 30, aunque seas, a lo mejor alguna te contesta y te dice, bueno, sí recibimos proyectos. Lo que sí recomiendo, obviamente, es no enviar cosas que no se soliciten. O sea, primero hay que contactar con ellos y si ellos, tú a lo mejor les puedes contar un poquito que tienes una idea o lo que sea, y si ellos ya te dicen, sí, envíanoslo, la sinopsis, el proyecto, lo que quieras, ahí se lo envías. Lo que sí que es un poco absurdo y locura es enviar por enviar, ¿no? De hecho, por ejemplo, Netflix, ¿no? Ahora todo el mundo está como loco intentando dar proyectos a Netflix. Netflix sí que explica cómo contactar con ellos. Ellos tienen os voy a poner el link en la web donde explica qué hacen con los envíos no solicitados. Y ellos te dicen, si tienes una idea para una serie o película, tal vez te preguntes cómo enviarla a Netflix. Bueno, pues Netflix solo acepta envíos mediante un agente literario con licencia o un productor, abogado, representante o ejecutivo de entretenimiento con quien tenga una relación preexistente. Y se considera un envío no solicitado a cualquier idea que se envíe por otro medio. O sea, con Netflix primero tienes que tener ya, o sea, hay personas que ya tienen contactos con ellos y a partir de ahí
es cuando tú le puedes enviar el proyecto a partir de ellos. Si tú no tienes ese contacto previo con esa persona que tiene contactos con ellos y que trabaja con ellos, es absurdo que envíes nada, ¿no? Y te lo dicen bien claro. Te dicen, ya sea una idea que se le acaba de ocurrir o un guión desarrollado por completo, Netflix no acepta materiales o ideas no solicitados. Cualquier envío, aunque sea solicitado, debe llegar a Netflix mediante un agente literario y en esa web también te dice de qué manera Netflix busca ideas para crear o comprar series o películas originales. Netflix utiliza todos los siguientes métodos para buscar contenido nuevo para comprar o crear. Por un lado, emplea un equipo de ejecutivos creativos y compradores que reciben ofertas de películas y series. Segundo, mantiene una estrecha relación con las comunidades de creativos y agencias de talentos, quienes proponen ideas para series y películas. Por ejemplo, en España, la primera serie que se hizo, pagada totalmente por Netflix, la hizo Bambú, que fue la de las chicas del cable, y claro, yo me imagino que se pusieron Netflix en contacto con ellos porque ya había emitido Netflix Velvet o sea, ya había emitido algunas series de Bambú no hechas por Netflix, sino por Antena 3 o por los canales que hay en España. Y claro, emitieron esa serie, ya emitieron esa serie de esa productora y luego me imagino se pondrían en contacto con ellos diciendo, oye, mira, queremos producir en España, enviadme propuestas, y ya directamente les enviaron propuestas a ellos porque ya habían, no es que hubieran trabajado directamente, pero sí habían emitido series que había hecho esa productora, o sea, ya estaba el vínculo hecho. Con lo cual, ese es otro de los caminos, ¿no? Intentar buscar productoras, gente que ha trabajado con esos canales y vía la productora, ¡bumba!, ¿no? Uno de los caminos hemos visto que es el agente, la otra es ese tipo de productoras. Que, claro, también lo de las productoras, yo no sé hasta qué punto luego hay productoras que ellos generan sus propios contenidos o realmente escuchan propuestas ajenas. En cualquier caso, te va a tocar buscar agentes, buscar productoras y que ellos son los que tienen el contacto con los canales. Y vamos a por otra pregunta de Rosa, Paraguay, que dice así: buenas noches, David. Me encanta su blog y lo acabo de descubrir. Una consulta. El otro día leí en un blog alguien que mencionaba la expresión Diabolus ex machina, pero no entendí el concepto. ¿Me lo podrías aclarar? De antemano agradecerle por su ayuda. Miles de gracias. Gracias a ti, Rosa, por escribir la pregunta. Y bueno, pues nada, a vosotros reincidiros una y mil veces que cualquier duda que tengáis, hacedmela llegar que yo os la contestaré. Diabolus ex machina. Diabolus ex machina, si nunca habéis oído la expresión, claro, nos suena un poquito a Deus ex machina. Esa sí que ya nos suena un poquito más porque es más utilizada. Deus ex machina, bueno, yo creo que ya he hablado alguna vez de ella, también tiene como para dedicar un podcast entero, pero básicamente, bueno, es una expresión latina que quiere decir Dios a través de la máquina. Y bueno, y se refiere un poco a la máquina que existía en la época en los teatros griegos, por la cual bajaban a un personaje y que muchas veces, un personaje que podía ser Zeus, podía ser alguno de los dioses, y lo bajaban al final de la obra cuando la trama la habían liado tanto, un poquito, ¿no? Como que no se sabía muy bien por dónde resolverla, y entonces de repente, ¡bumba!, con la máquina esta aparecía Zeus y lo arreglaba todo en un momento, ¿no? Y decía, venga, tú te vas para acá, tú te vas para allá, tú matas a este, tú haces esto, lo otro, y resolvía todas las tramas, ¿no? Y a partir de ahí llega el concepto de Deus ex machina, que más o menos te dice que cuando al final de una obra se resuelve gracias a la intervención de un personaje desconocido hasta entonces, o que le cambia un poco la personalidad a otro de los protagonistas, ¿no? De repente, pues si era como muy malo y de repente se pone bueno, o un acontecimiento inesperado, ¿no? Pues aparece un terremoto justo y eso te ayuda a resolver la trama, ¿no? Bueno, pues ahí se está utilizando un Deus ex machina, ¿no? Es como bueno, vale, te has sacado el recurso de la manga, ¿no? Estaba en un momento cumbre y bueno, y lo resuelves así por la cara. Lo resuelves por la cara porque no es algo que no has ido sembrando a lo largo de toda la historia. O sea, nosotros sabemos que para que el final sea inevitable, pues tú tienes que ir poco a poco sembrando, ¿no? Poniendo tus semillitas a lo largo de toda la narración, de tal forma que cuando llega este final y aparece este dios final o aparece lo que sea, tenga sentido. Si tú apareces, si tú lo metes un poquito por la cara, bueno, pues eso es un Deus ex machina total, como que el público, pues claro, se siente un poquito frustrado porque se ha resuelto toda una trama de toda una historia simplemente por un personaje que ha aparecido ahí de repente, ¿no? Como para resolver. Pues el Diabolus ex machina sería la contraparte negativa del Deus ex machina. Es decir,
un elemento, un acontecimiento, una revelación inesperada, pues el cataclismo, lo que sea, ¿no? Que es injustificada desde el punto de vista lógica del relato, o sea, como que no es algo que aparezca ahí y que nosotros hemos intuido que poco a poco, según va pasando la historia, eso podía pasar, sino de repente aparece ahí, aparece por la cara, ¡bumba! Y lo que hace es que en lugar de solucionar los problemas a los personajes, que es lo que hacía Zeus con el Deus Ex Machina, lo que hace es estropearlo todo y conduce a un desenlace trágico. Pero claro, al igual que con el Deus Ex Machina, es un recurso que va contra cualquier estructura, porque no se deriva de la estructura que hemos construido poco a poco, sino que de repente aparece, no es algo que hemos sembrado, sino que aparece de forma totalmente inesperada como para resolver la historia y que la historia acabe mal, ¿no? En lugar que en el Deus Ex Machina es para que acabe bien y se resuelva todo, aquí es como para hundir al personaje y la trama, ¿no? También como recuerda Daniel Tubau, bueno, ya hablé de él en el libro El espectador es el protagonista, bueno, pues tiene otro libro que se llama El guión del siglo XXI, también muy interesante, que os aconsejo. Bueno, pues ahí él habla también del Diabolus Ex Machina y él dice que el primer ejemplo de Diabolus Ex Machina se encuentra en la, atención, no estoy hablando de ninguna película, sino unos cuantos miles de años antes, en la primera obra literaria de la humanidad. Se refiere a la epopeya de Gilgamesh, que es un poema de Mesopotamia, ¿no? De hace mucho tiempo, que cuenta la historia del rey de Uruk, Gilgamesh, quien casi en el desenlace de la historia ha fracasado en su intento de que los dioses le concedan la inmortalidad. Y ya cuando se dispone a regresar a la ciudad, un extraño personaje llamado Utanapishti, disculpad los nombres, pero claro, estamos hablando de Mesopotamia. Bueno, pues el caso es que le dice que aunque ya no pueda obtener la vida eterna, sí podría recuperar la juventud si lograse encontrar una extraña planta que se encuentra en el fondo del mar. Gilgamesh consigue la planta y regresa con ella a su ciudad, pero tras recorrer 300 kilómetros se detiene junto a un pozo y entonces aparece una serpiente, le roba la planta y escapa. Bueno, pues esa serpiente es el Diabolus Ex Machina, ¿no? ¿Por qué? Porque que ha convertido ese desenlace feliz en algo trágico de forma imprevista. O sea, directamente el tipo, ¿no? Consigue, se mete bajo el agua, hace los 300 kilómetros, está a punto ya de conseguir luego al final de la historia el final feliz y aparece una serpiente, se lleva la planta y venga, adiós. Eso es un Diabolus Ex Machina, ¿no? Y más un ejemplo eterno, ¿no? De repente algo que surge al final de una narración de forma gratuita, porque no es algo que hayamos ido sembrando poco a poco, y que hace que tengamos un final trágico. Así un poquito como para resumir. Espero que te haya quedado con esto claro, Rosa. Y un saludo a todos los paraguayos. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos contestado a vuestras preguntas. Os invito una vez más a seguir enviándome preguntas, que os contestaré todas, y a que me enviéis también guiones de cortometrajes para el club de lectura de guiones. Que no se os olvide a escribir, que la única forma que tenéis de aprender a hacer guiones es escribiendo. Está muy bien que oigáis el podcast, está muy bien que leáis libros, pero no vais a aprender a hacer guiones si no escribís. Y ahora sí, si os ha interesado, bueno, pues agradecería comentarios, valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube o donde sea, o que se lo contáis a vuestros amigos, si estáis en clase de audiovisuales, de cine, lo que sea, pues decírselo. Mira, hay un podcast que está muy bien, que se llama Guiones y Guionistas y es gratuito. Bueno, pues que la gente, que se divulgue como palabra divina y que todo el mundo escuche, bueno, todo el mundo que le interese el mundo del guión. Tampoco es cuestión de que torturéis a vuestros padres si no les interesa. Bueno, estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!